Bueno, mientras tanto explico, esta es la sección en la que emprendedores, gente que tiene preguntas, pues pregunta sobre fase inicial, sobre la fase inicial en startups, sobre todo cómo ir de 0 a 1.000.000 plus de facturación. Adelante. Ahora sí. Bien, mi pregunta es sobre el riesgo de contratar las primeras personas en una empresa y también el hecho de hacerlo en España porque tiene sus riesgos. Si alguien se pone de baja muchos meses, tienes que pagar mes tras mes esa baja y buscar un perfil que sustituya a esa persona. Conozco de gente que ha perdido mucho dinero por esto y ha tenido problemas a la hora de empezar. He oído básicamente dos propuestas, que una es contratar un seguro que te ayuda a no descapitalizarte muy fuerte si esto sucede, y la otra solución es montar la empresa en otro país donde sea más fácil la gestión del personal. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Has cuando tu startup es de seguros? Sería increíble. Hostia, es muy raro lo que estás diciendo. O sea, los primeros empleados, ¿no? Las primeras personas que tienen una relación muy personal, muy propia, ¿no? Se ponen de baja solo empezar. Puede pasar. Puede pasar, todo puede pasar, ¿no? O sea, no, lo que sí que es cierto es que la laboralidad en muchos países, y en España es uno de ellos, no es flexible. La laboralidad es bastante pro empleado y poco pro empresa, que esto, aplicado a una empresa grande, con beneficios y con muchos empleados, pues puede ser sostenible. Es cierto que en una startup, con toda incertidumbre, que necesita la flexibilidad y tal, es muy duro. La realidad es, cuando empiezas, es muy dura la laboralidad en un país como España. Puede pasar cosas como las que has dicho tú, puede pasar que la startup, pasa que cambia de rumbo, ya no necesita ese perfil, necesita otro, y un despido pues es complicado, tiene un coste muy alto, tiene unos riesgos muy altos, entonces es poco flexible. ¿Qué hacen algunas personas? Pues intentan no necesitar empleados durante el máximo tiempo posible. Hay gente que busca maneras de solo trabajar con colaboradores, con freelance, etc. Lo que has dicho tú de irse a otro país, esto no, o sea, tú si empleas en un país tienes que tener una empresa en ese país, ¿vale? Ahora están muy de moda los employers of record y cosas así, pero en realidad es una cesión de mano de obra, o sea, tienes que ir con cuidado. O sea, es o freelance, entonces no puede ser un empleado, tiene que ser un colaborador, que haga otras cosas, que no esté full time, que no tenga jefe, que no tenga vacaciones, o sea, freelance, no empleado. Hay muchas startups que empiezan así, o empleado, y pagar la cotización, que es pasta, y asumir la poca flexibilidad que tiene la laboralidad en países como España. Es difícil. Yo no creo que la laboralidad sea un problema para un emprendedor que empieza. O sea, puede ser un problema para alguien que tenga cierta dimensión, cierta estructura, cierta inercia, que tenga sindicatos. Cuando un emprendedor... A ver, todo es difícil. Ir a buscar a un cliente no me abre la puerta, no quiere hablar conmigo. No sé, necesito un proveedor y me da un precio muy caro. O sea, todo es jodido cuando empiezas. ¿Tú conoces alguna startup de que todos los solo problemas haga contratos laborales? Solo empezar. Con programadores, con gente de marketing, o busca autónomos y freelance. Las conozco, pero es que en cualquier caso no es un problema. O sea, puedes empezar como freelance. ¿Qué problema hay? Pues eso, es lo que estoy diciendo. Vale, pero lo que te quiero decir es que este no es el problema uno de un emprendedor que empieza, ¿no? Pero te quita flexibilidad. Si empiezas contratando empleados, lo mejor es no necesitar empleados y trabajar con freelancers y contractors. Si necesitas empleados, te quita mucha flexibilidad y te mete mucho coste. Es indiscutible para mí. Si encima pues, pasan casuísticas como bajas o cosas así, a ver, es que tienes que palmar, ya está. Lo de los seguros, la verdad que no sé cómo va, pero si te informas, dinos, porque me interesa. Me cuesta creer que haya un seguro para esto, ¿eh? A mí. Me lo ha dicho ChatGPT. Te lo ha dicho ChatGPT, más apañado. No lo he contrastado mucho. Yo aún estoy un poco lejos de esta etapa. Estoy más en un proyecto dentro de la universidad, proyecto de investigación, pero es posible que eventualmente salgamos al mercado. Y es una duda que tenemos. Y el hecho de estar en otro país, ¿no podemos contratar desde ese país? ¿A dónde? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde vive la gente? No lo sé. Bueno, no sé si la gente vive aquí, solo la puedes contratar desde aquí. O son autónomos y te hacen facturas. O lo haces a través de una de estas empresas que te lo gestionan. O
¿sabes? Que tienen Es carísimo. Sí, es carísimo. Bueno, es que me ha pasado una cosa. Me enviaron un mail de Outbound, una de estas empresas, el otro día, diciendo que mueva todo el equipo a Emiratos Árabes Unidos. Una cosa muy random. Por random, optimización, casi lo recibe todo el optimización mundo. fiscal. Pero es como, Hace más pero calorcito. ¿cómo voy a migrar toda la empresa a Emiratos Árabes Unidos así de repente? Es un mail de Outbound rarísimo. No sé. Bernat, ¿querías decir algo más tú de esto? Te he visto con No, cara. no, es que me he quedado así encallado con esta pregunta, de verdad. O sea, tú dices, es muy poco flexible, pero ¿comparado con qué? O sea, tú dices, podemos entrar en el debate político, ¿eh? Bueno, es que qué esto es la política. flexibilidad laboral y cómo debería ser. Es Pero, política. o sea, tú quieres contratar a un sitio donde no haya bajas, la gente no pueda darse de baja. O sea, ¿qué aspiras cuando piensas en flexibilidad? Cuando contratas freelance, si esa persona no está trabajando, tú no tienes una obligación de pagarle una baja ni pagarle absolutamente nada. Tú puedes cambiar de persona. Puedes prescindir de Y un puedes proveedor contratar de ese- freelance tranquilamente aquí. Sí, Exacto. sí, sí. Que es lo que Entonces- hemos dicho. ¿Vale? Que es lo que hemos dicho. No hay problema, ¿no? No sé si se escucha otra respuesta, pero es que es literalmente lo que estamos diciendo. Yo creo que tendrás otros problemas. Cuando salgas de la universidad, que es un sitio que se vive muy bien, se cobra ahí de las subvenciones cada día, cuando se sale, pues efectivamente se complican las cosas. Y la menor complicación es las bajas de los empleados. Esta es mi visión. Venga, más preguntas. Buenas. Me gustaría preguntaros cuál es vuestra opinión sobre el signaling de cara a buscar financiación, buscar pasta, de cara a buscar clientes que prueben tu producto o simplemente buscar co-founders. Es decir, si quiero emprender en el mundo de fintech, venir de Visa, si quiero emprender en el mundo de SaaS, recursos humanos, venir de Factorial. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión de los ex Google, de los ex Factorial, de este tipo de perfil que luego emprende su propia empresa. Como ex Factorial. Sí, por alusiones, ¿no? Me encanta el ex Google, ex Factorial. Al mismo nivel. Mismo Vida. A ver, yo creo que el signaling es importante cuando no es un compromiso para ti. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú quieres montarte, pues yo que sé, un grupo de advisors, ¿no? Que es muy típico. Yo pues meto a 20 angel investors en mi empresa porque pues, han trabajado en estas empresas, no sé qué, tienen conocimiento de la industria, etcétera, etcétera. Pero llega un punto que encuentras diminishing returns también y tienes que entender muy bien tu producto, tu industria, si es relevante para tus clientes siquiera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy fácil y yo esto lo veo con muchas empresas que acaban metiendo, pues yo que sé, 30 angel investors para ponerlos ahí en el deck bien bonitos y ya está, ese es todo el impacto que tienen en la empresa. Entonces, al final te acabas complicando más la vida que haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, mientras no te compliques la vida a ti mismo, cuando empiezas una empresa es fake it till you make it. O sea, tienes que tirar de donde puedas y hacer el mayor signaling que puedas, pero tanto para tus clientes como para tus inversores, como para todo el mundo con el que hables. Siempre y cuando no vaya a suponerte un problema en el futuro y no estés comprometiendo algo sobre tu producto, tu visión o tu forma de construir la empresa, yo creo que tienes que hacerlo sí o sí. O sea, es la mejor forma. Yo creo que la importancia del signaling está muy sobrevalorada. O sea, que no hay para tanto. Hay ciertos inversores que solo miran eso, pero no tienden a ser los más buenos. Entonces, en general, lo que pesa más siempre es crecimiento, métricas, uso, producto, o sea, cosas reales, más que pedigrees, logos, currículum y signaling. Pero sí que es Entonces, verdad esto que que has dicho de optimizar tanto los business angels y tal, pesa mucho menos de lo que la gente se cree, yo creo. No merece la pena. Yo con signaling entiendo una visión un poco más amplia de lo que es, ¿no? Para mí signaling también es, me voy a currar la landing page de mi producto porque de esta forma estoy mostrando que soy una empresa mucho más real de lo que sería una landing page muy cutre, ¿no? Para mí esto es signaling a tus clientes. Eso sí. Ahora, si metes angel investors, como decía antes, ¿no? Y les enseñas ahí en la parte de team, que esto se hace mucho también ahora, poner todos tus angel investors, esto a tus clientes no les importa en absoluto. Entonces, entiende muy bien qué palancas de signaling tienes y utilízalas para inversores. Seguramente les importe de qué empresa vienes, pero esto tampoco lo puedes elegir muchas veces.
quizás si alguien con quien has trabajado, por ejemplo nosotros, el hecho de que entrara ITNIC en Latitude como socios, pues eso fue un signaling genial, porque acabamos de estar 5 años trabajando para Factorial y, joder, los founders entran en la ronda de la empresa que estamos montando. Pero fíjate que yo lo veo más como un antinegativo que como un positivo. Bueno, pero es signaling, o sea, al final. Es un signaling, sí, Sí, pero o sea, más que sumar, no resta, en el sentido de que si tú has estado 5 años en Factorial, te vas y los fundadores de Factorial, que son públicamente inversores, no invierten en tu compañía, ¿por qué? ¿No? Te genera una pregunta incómoda. Si sí que lo hacen, todo bien, ¿no? Todo encaja y tal. Pero, o sea, si tienes métricas, tracción y has hecho cosas, esto vale 1000 veces más que estos detalles. Si no tienes nada, pues hay que hacer todo lo que se pueda. Es curioso que el mundo del fundraising es un mundo de continente más que de contenido, ¿no? Yo te diría, oye, ¿qué coño de signaling, ¿no? O sea, número de clientes, MRR, ¿no? ¿Qué crecimiento tienes? ¿Qué NPS tiene tu producto? Ese es el mejor signaling, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué valor has generado? Pero todo el mundo habla de eso. Todo el mundo habla de, hostia, tengo un advisor. Claro, pero también depende del momento en el que estés. Si no tienes nada, es que tienes que jugar las cartas que te han dado, Si no ¿sabes? tienes nada, poco signaling tienes, ¿no? Bueno, por eso tienes que trabajarlo. Exactamente. Mi vecino es amigo de un tío que trabaja en Amazon. Venga, más preguntas. Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Sergi. Me he venido con mis 2 compañeros y mis 2 socios. Estamos actualmente emprendiendo un proyecto de reciclaje textil. Hacemos hilo reciclado y nos encontramos en un punto donde ya tenemos un mínimo producto viable y estamos buscando rondas de financiación. Y quería preguntaros si nos podéis recomendar sitios para ir a buscar financiación. ¿Hay un escenario ahí? ¿El producto es viable? ¿Significa que está viando? ¿Tiene uso? ¿Tiene clientes? ¿O solo hay producto? Sí, bueno, actualmente ya tenemos 2 líneas de negocio, 2 clientes, por decir algo. 2 clientes. Sí, 2 clientes ya, sí, muy potentes. O sea, bueno, no sé si te suena Thinking Move, es una marca de reciclaje textil, la competencia directa de Coalf. Y después, por otro lado, tenemos una lavandería industrial que se llama Ilunion Hoteles, que también les vamos a vender seguramente hilo. Y esto, pues necesitamos inversión pues para todo el proceso industrial de reciclaje, tiene mucho coste y bueno, hace nada intentamos entrar en NetMentora, no sé si suena NetMentora, y por una característica nos dijeron con ello, por una facturación a corto plazo que no cumplíamos, y el siguiente pitch era en el Mobile World Congress, pero no nos aceptaban solo a 30 startups de 300 y finalmente no pudimos entrar. Entonces estamos buscando alianzas estratégicas, colaboradores para levantar dinero, mentoría, lo que sea, pero cualquier cosa que nos haga crecer en identidad de marca o en dinero o lo que sea. Dinero, mentoría, identidad de marca son cosas diferentes. Yo me quedaría con el dinero. Con el dinero puedes hacer normalmente todo. Lo que pasa es que, ¿para qué queréis la inversión? Sí. Uy. A ver, es que el proceso industrial pues tiene un coste por volumen, ¿no? Y hablando del mundo del textil, nosotros ahora mismo hemos reciclado ya los primeros 500 kilos, que dices, hostia, 500 kilos, pero en el mundo textil es nada, ¿no? Y ya pues para cerrar un siguiente ciclo, lo que necesitaríamos reciclar, estaríamos hablando ya de muchos miles de kilos, para poder afrontar esa inversión que luego vamos a vender. Pues primero tenemos que afrontar la inversión y ahora mismo nosotros no tenemos el capital suficiente, ¿no? Es decir, sabemos ya lo que lo vamos a vender, pero la primera empresa que va a asumir ese coste somos nosotros y no tenemos ese dinero. O sea, ¿es inversión en máquinas o para hacer el proceso industrial? Bueno, es inversión en el proceso industrial. Hay un coste. Cada kilo supone un coste. ¿Y no te lo paga el cliente esto? Sí, al final. ¿Y por qué no al principio? Parece una tontería, pero o sea, muchas veces puedes ir al cliente, sobre todo si son empresas grandes, y que te hagan un prepago y Sí. con eso haces... Pero al estar haciendo nosotros un hilo de un producto nuevo, innovador, no se fían, ¿no? de lo producto. O sea, eso ya lo habéis probado con ellos y os han dicho que no. Sí, exacto. Ya hemos hecho la primera inversión, sí que la hemos hecho nosotros, los primeros 500 kilos, pero si luego hablamos de 15.000, pues a lo mejor ya no podemos asumir nosotros el coste. Claro, o sea, no se fían de vosotros, pero a la vez os encargan procesar 15.000 kilos de... O sea, hilo reciclado. nos han dado estos primeros 500 kilos. No querían asumir el coste, lo hemos asumido nosotros y ya los hemos vendido. Hora de buscar nuevos partners, hora de buscar, pues necesitamos ahora
10.000, 15.000 kilos. ¿Dónde buscamos, ¿no?, esa inversión? Ese es el punto. Es muy difícil encontrar inversión para este tipo de negocio, ¿eh? O sea, este negocio es un negocio más tradicional, el que planteáis, y tradicionalmente se ha financiado con proveedores, con bancos. Hay distintos instrumentos bancarios, como el factoring, ¿no?, instrumentos que te permiten financiar el working capital. Yo iría más por ahí que buscar venture capital. El venture capital es otro tipo de inversor. O sea, tradicionalmente sí que hay inversión para esto, pero el modelo es el socio capitalista es el socio principal. O sea, si hay un negocio, el socio al que convenzáis dirá, vale, tú eres mi empleado, quizá te doy un pequeño porcentaje, pero la empresa es mía. Porque sin capital no vale nada. Entiendo que están hablando de otro tipo de inversión. Ya, pero quiero decir que sí que hay inversión. El problema es que se queda la empresa al que la invierte. O sea, este no es el foro seguramente, sino hay una tecnología o una capacidad de generar altos márgenes, alta escalabilidad, que es típicamente lo que el VC o el angel investor en startups busca. Ya, más preguntas. Todos apuntáis una pregunta cuando entráis, ¿no? O sea, que sí, podéis hacerla. Tenemos una lista, ¿eh? La tenemos aquí delante. Pero es más divertido si lo hacéis vosotros. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es un poco, habéis comentado alguna vez que en Factorial para vosotros había sido muy importante el inbound, la creación de contenidos, y mi pregunta era cómo habíais ido balanceando el desarrollo del producto con el ir consiguiendo un ARPA igual más grande, el tema sobre todo de cuando intentas captar un cliente más grande pero luego no tienes funcionalidad suficiente para él. ¿Qué habéis ido? Sé que es un poco el huevo y la gallina a veces, ¿no?, esta pregunta, pero ¿cómo habéis ido balanceando el go-to-market, el intentar subir este ARPA y a la vez ir desarrollando el producto para que esté a la altura? Sí, esto no es un problema del principio de Factorial, ¿eh? Es un problema de todas las etapas, todas y cada una de las etapas de Factorial, ¿no? O sea, nosotros primero vendemos, queda un poco mal eso, ¿eh?, pero primero vendemos y luego lo construimos el producto, ¿no? Yo creo que eso se remonta casi cuando teníamos 17 años en la universidad y vendíamos proyectos a clientes. En aquella época los desarrollábamos nosotros, ¿no?, programamos nosotros. Y probablemente cuando vendíamos el proyecto no sabíamos ni por dónde empezar, ¿no? Pero como era algo que al final no era enviar un cohete a Marte, o sea, había alguien que había hecho algo parecido, por el camino iríamos descubriendo cuál era la realidad. Y la motivación de tener una factura encima de la mesa, ¿no?, lo que decíamos antes de cómo empezar, ¿no?, tener una factura de alguien que te paga es brutal. Es el momento más motivador para aprender. Entonces, nosotros hemos montado siempre el go-to-market enfocado a tener conversaciones con clientes primero y construir producto en paralelo. Pero no construir producto y luego tener conversaciones con clientes. Eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, seguimos haciendo lo mismo. De hecho, está aquí David, ¿no?, que lo sabe. Hacemos mucho esfuerzo generando mucho contenido que consume nuestro buyer persona, materiales de todo tipo, pero muy enfocados a la problemática que nosotros resolvemos. Entonces, a partir de ahí, nuestra respuesta a este problema es una respuesta analógica, legacy, y es donde empezamos la conversación de cómo podría ser esta misma solución, pero digital, con un producto. Y es el momento en que le vendemos, una solución a medias, a veces rota, donde empieza este desarrollo de producto mucho más enfocado con el feedback del cliente y que va a conseguir nada más que el NPS 100 del cliente, ¿no?, la mejor valoración y satisfacción del cliente. Esto se va complicando a medida que vas teniendo clientes, ¿no? Actualmente pues captamos centenares de clientes cada mes, ¿no?, y tenemos una cartera de más de 8.000 clientes, ¿no? Y entonces tenemos que elaborar métricas por encima de nuestra cartera para recibir este feedback, que es cualitativo, sigue siendo cualitativo, ¿eh? No os penséis que es un número y con este número sabemos todo. Y con esto seguimos desarrollando el producto. Pero cada vez es más difícil, también te lo digo. Pues tenemos mucho más ruido, muchas más sensibilidades, muchas más peticiones y sobre todo mucha más estructura nosotros mismos. Nos hacemos los líos nosotros mismos para entender lo que estamos haciendo, cuáles son las prioridades, ¿no?, los sistemas de OKRs que nos fijamos, nos liamos nosotros mismos. Pero el esquema es este, ¿eh? O sea, vendemos y construimos. No sé.
¿En Latitude hacéis algo parecido? Es lo mismo. El Para mismo mencionar, pues no has hablado mucho de lo del ACV, ¿no? El tamaño del cliente. Ah, sí. O sea, el único matiz ahí es que con Inbound entra todo. Siempre. Te entra Coca-Cola Internacional y te entra la peluquería que hay ahí en la esquina. Entonces, Sobre todo la peluquería. bueno, entrar entra todo. Lo que pasa es que tú no le puedes vender a Coca-Cola porque tu producto no es serio, no funciona, no tienes credenciales, no tienes un proceso de ventas de GDPR, certificaciones, ISO, no sé qué, con lo cual no puedes vender. Y con el tiempo te llega más o menos el mismo tipo de inbound, si puedes ir tuneándolo mejor, pero más o menos te llega de todo y el producto va ganando fuerza y la conversión en esos segmentos va mejorando. Y esto es súper progresivo. Súper progresivo. O sea, en Factorial los últimos 2 años, porque lo miré, pero te diría que en los últimos 4, pero no estoy seguro del número, en los últimos 2, cada año subimos un 60 y pico % el tamaño medio de cliente que va entrando, ¿vale? Y eso, pues de manera compounding, ¿sabes? Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Tenemos más de los pequeños y alguno más grande. Los pequeños siempre hay muchos, por definición, ¿no? Entonces, más pequeños, pero alguno más grande, ¿no? Y vas balanceando. Y luego puede que tengas que decir en algún momento, dices, oye, dejo de enfocarme en los pequeños y hago solo grandes, o no puedo con todos y los pequeños estoy diferenciado y en los grandes tengo competencia. O sea, eso ya depende de cada industria. Didi, grita. La palanca para hacer crecer de esta forma que estés haciendo crecer el ARP, entiendo que es más outbound que inbound, o las dos. No, es el producto en el fondo, Porque, o sea, en inbound te llega siempre todo. Luego es cierto que el outbound no tiene sentido y no puedes hacerlo con clientes muy pequeños. Cuando ya empiezas a poder convertir clientes medianos o más grandes, ahí puede tener sentido empezar a hacer outbound. Pero no es que de repente hagas outbound y puedas cerrar clientes grandes, porque seguramente el producto no vaya. Entonces, con los que te llegan de inbound, tú intentas vender y no al menos en nuestro caso se ve esto, ¿no? De fracasar a vender clientes grandes, hasta que de repente entra uno, sufre, como dice Bernat, primero dices que sí y luego empiezas a correr, sufre, luego aguantas, tal, haces una historia de éxito y vas iterando, ¿no? Y siempre con un cliente un poquito más grande que el anterior que te hace sufrir. Sí que, un pequeño matiz, sí que tiene sentido el outbound a pequeña escala al principio. Ah, bueno, sí. Donde es que es la única cosa que puedes A hacer. cero escala. Exacto. Bueno, es que no hay inbound en el principio. Claro, por eso. O sea, esto es la única forma. Esto es tú Sí. hablando con heads of data de empresas. Sí. CTOs, Es que sí. esto no es outbound, esto es empezar una startup. Sí. Ahora es CTOs, ¿eh? No te has Sí, enterado. CTOs. Timo. Vale, perdón. Si sois CTOs, llamadme. Venga, más preguntas. Aquí. La pregunta es de expansion de MRR, ¿no? del mes pasado. ¿En qué momento, si ya estuvo el breaking point entre expansión de cuál es mayor, entre nuevos clientes o de clientes anteriores, digamos, nuevo MRR o viejo MRR? ¿Y cuándo, no en los cientos o en los miles, eso cambió, si es que ha cambiado ya? Sí, esto, bueno, me gustan mucho estos números. En nuestro caso sigue siendo bastante más la aportación de cliente nuevo que de cartera de clientes. Porque por mucho que crezca la base, como estamos manteniendo un ritmo de crecimiento muy alto, pues también crece mucho el número de cliente nuevo. Entonces, si estás triplicando, como es nuestro caso, por mucho que expandamos la cartera de cliente, el cliente nuevo sigue teniendo mucho peso. Más que el expansión. O sea, que crecer con expansión es muy bueno porque te hace el negocio más sano. Pero el problema es que si creces principalmente con cliente existente, significa que tu mercado ya se está acabando. Entonces, el techo no está muy lejos. Bueno, Puedes depende, multiplicar ¿no? por... Snowflake. Pero sigue metiendo muchos clientes. Pero quiere decir que si tú tienes 1000 clientes y doblas la facturación 10 años seguidos de esos 1000 clientes, está muy bien. Pero estás limitado al tamaño de mercado. No es infinito. En cambio, si vas metiendo clientes nuevos es casi infinito porque hay muchas empresas en el mundo, ¿no? Entonces es mejor siempre ir generando más logos para luego hacer las dos cosas, que es además venderles más. Es muy difícil hablar de esto sin hablar de sectores, de tipos de negocio, ¿no? O sea, si tú tienes un negocio de fitness, por decir algo, que es un negocio de suscripción, tiene un churn, un lifetime de 3 meses normalmente, un cliente, ¿no? Entonces tienes que basar tu negocio en la captación. Si tú tienes un negocio enterprise donde cada cliente te paga 1,5 millones o 2 millones, como Workday, por ejemplo, pues esto va de coger el Fortune 500 y cogerte fuerte a los principales players e ir expansionando, ¿no? Entonces, depende de cuál sea el modelo de negocio, pues tienes que enfocarte una cosa u otra.
Pero el expansion es muy importante en todos los casos, ¿no? Venga, última pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Luis y bueno, soy cofundador de una empresa que se llama Music Lab, que es una herramienta que permite a músicos poder practicar e interactuar con bandas, orquestas de forma virtual, ¿no? En principio es una AI que reacciona al sonido o a los gestos que el músico hace. A día de hoy, bueno, estamos buscando financiación, bien, principalmente porque queremos aplicar al Neotec. No tenemos hasta ahora solo recursos propios, ¿no? Y con Neotec vamos con la Pompeu Fabra, ¿no? Y la idea es tener obviamente los 20.000 que piden ahí, pero nos quedan pocos, hasta el 20 de abril tenemos chance, ¿no? ¿Qué recomendación nos deja a nosotros que necesitamos financiación rápida para poder aplicar el Neotec con una universidad, en este caso de primer nivel, porque tienen el MTG, que es un instituto específico de tecnología musical, uno de los primeros de Europa, y ir con ellos o sin ellos es muy diferente y por lo tanto necesitamos capital relativamente rápido. O sea, queréis capital propio, o sea, levantar capital para poder aplicar a una ayuda. Exactamente. Que es un préstamo de Neotec. Bueno, es una subvención. Es una subvención. Exacto. ¿Y tenéis algo o todavía no? Sí, tenemos un prototipo que ya hemos probado en distintas universidades. Reina Sofía, por ejemplo, Escuela de Música Reina Sofía, tenemos... ¿Y tenéis idea del negocio? ¿Cómo idea del negocio? Disculpa. ¿Tenéis más o menos una idea de cómo será este negocio? Sí, claro. Sí. Bueno, claro, no lo sé. Sí. Sí, tenemos, bueno, a ver, tenemos unos acuerdos comerciales con distintas universidades, ¿vale? Pero todavía como no hemos terminado el desarrollo, ¿vale? La idea es, obviamente, impulsarnos, ¿no? Con este capital, bien, para poder sacar al mercado. La fase prototipo es muy dura, es difícil. Tal como lo explicas, y además tenéis prisa porque se acaba el plazo y tal, claro. Ahí normalmente es lo que se conoce como el Friends, Family and Fools. Mejor es Family. Si alguien de la familia tiene dinero, pues le vas a meter en un compromiso si no te ayuda. Claro. Friends con dinero, pues los tienes también bien, y si no, un full, porque al final no hay nada donde agarrarse, ¿no? O sea, es un business angel que o bien está un poco loco o sabe mucho de tu tema y se enamora de vosotros, vale, y os da el dinero ahí y buena suerte, chavales. Un inversor ya más profesionalizado que intenta racionalizar es muy difícil, con lo poco que sé, pero con lo que cuentas parece que tenéis que rascar ahí estas 3 Fs a ver si hay algo. Sobre todo porque además hay prisa, que no ayuda. Sí, ese es el punto. A día de hoy, bueno, estamos un poco apurados con esto. Aplicamos a otra subvención con Guaira, ¿vale? Que es de 100.000 euros, pero nos las dan en septiembre, ¿vale? Entonces, bueno, claro, el tema es... Esto es más que todo como casi deep tech, ¿no? Y necesitamos, obviamente, desarrollo, que sí llevamos ya y tenemos un equipo más o menos grande, más o menos unas 15 personas con nosotros, pero que requerimos igualmente cierto desarrollo que todavía falta. Lo dicho. Vale. General, como tesis de buscar inversión, quiero aplicar una subvención, no sé. O sea, esto no, si vas a un piscina, no se lo digas. A mí no me motiva mucho, Vale. Pero igual a otros sí, Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Ipnic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!